Bien, vamos a empezar. Buenos días. El tema del lenguaje de hoy día corresponde al trabajo infantil, trabajadores en el Perú. Bien, entonces este texto es un texto informativo. Entonces, como es un texto informativo, es para poder interpretar, comprender, analizar el contenido del texto. Entonces, aquí tenemos tres imágenes. En las tres imágenes nos Yes, muestran, profesor. buenos días, cómo los niños son parte ya del contexto laboral, como si fueran adultos. Entonces, como lo dice el título, el trabajo infantil, el trabajo de los niños en el Perú. Entonces, uno de los problemas concierne a un país subdesarrollado como es el Perú, donde existe la pobreza, la miseria, el abandono, y eso conlleva pues a este acontecimiento de lo que es el niño está obligado a trabajar. Bien, en el texto dice bien claro, al hablar de trabajo infantil en un país como Perú, nos referimos lamentablemente a una de las peores problemáticas que atraviesa nuestro país, actualmente teniendo la mayor tasa en toda Sudamérica y viviendo en una sociedad donde se ha cotidianizado. Viene de la palabra cotidiano, o sea, diario, ¿no? El hecho de visualizar niños y adolescentes trabajando en las calles en condiciones que puedan ser consideradas peligrosas, ¿sí? Por ejemplo, en la primera imagen lo podemos ver un niño en una ladrillera. En la segunda imagen, en un contexto donde están llevando unos productos, ¿no? De frutos, donde hay un ambiente de deforestación, árboles, y aquí también en un contexto del ambiente agrícola. Bien, a la luz del artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sabemos que los estados, subrayo esto, deben reconocer el derecho del niño de estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso. Bien, entonces eso dice el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en su inciso 2 dice, los estados partes aportarán medidas legislativas y administrativas sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Entonces, eso es de acuerdo a un documento internacional, pero no se da cumplimiento. Teniendo esto en mente, notamos que según la encuesta nacional de especialidad del trabajo infantil del INEI, el INEI significa Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Más de 1 millón de niños y adolescentes entre 5 y 17 años han trabajado en el Perú. De tal cifra, 241.998 adolescentes realizan actividades que exceden las 50 horas semanales, lo cual por causas obvias se puede considerar como trabajo peligroso. Diario Correo 2019. Bien, esto nos indica que en la realidad peruana existen niños y adolescentes que laboran en condiciones sumamente riesgosas, siendo la venta de dulces, lavado de autos, lustrado de zapatos, entre otros. Las actividades más comunes realizadas por estos, del mismo modo, es la zona rural la que percibe mayor cantidad de niños y adolescentes trabajadores. Notamos también que en el caso de Perú, se cumple a cabalidad lo estipulado en el inciso 2 del artículo 32 de la Comisión de Derechos del Niño, teniendo inclusive en el Código de los Niños y Adolescentes, entre los artículos 48 al 68, los estándares, regulación y condiciones y situaciones en las cuales un menor puede trabajar de forma segura, estando excluida cualquier circunstancia peligrosa que pudiera atentar contra la integridad, bienestar o dignidad del niño o adolescente. Pero, ¿bien? ¿Esta regulación es realmente eficiente? ¿Cuál es la perspectiva de los peruanos respecto al trabajo infantil? Entonces, es deplorable lo normalizado que está el trabajo infantil en el Perú, siendo algo cotidiano y hasta cultural. Entonces, cuando dice deplorable, es lamentable pues, que esté estipulado eso, ¿no? Entonces, siendo algo cotidiano y hasta cultural en muchas ocasiones, ya que al ser
mi país tan diverso y multicultural, existen sectores de la población que aprueban y hasta promueven actividades laborales que pongan en peligro a los niños y adolescentes, llegando al punto de limitarles derechos fundamentales. El 88% del trabajo infantil en el Perú se encuentra en el área rural y agrícola, afirma el MIPTE, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y Publimetro P 2018, contando con una gran cifra de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Todo esto debido a la existencia de una mentalidad que considera que el trabajo es más valorable que el estudio y que al estudiar te puede llegar a ser inútil. Los estragos de esta particular forma de pensar son notorios en los índices de pobreza, el analfabetismo y otros problemas ligados a la falta de acceso a una educación de calidad, siendo tanta la gravedad que buenos días, que llegamos a visualizar a lo interiorizados que están estos valores a través de los mismos niños y adolescentes, que llegan a adoptarlos como propios y teniendo la posibilidad de ejercer sus derechos. Esto no desean hacerlo. La edad mínima para ejercer actividades laborales en Perú es de 14 años, pero es bastante usual encontrar niños muy por debajo de este régimen que por razones de pobreza, hambre, necesidad o simple explotación por ende de sus padres, se ven obligados a estar inmiscuidos en trabajo infantil. En el sector urbano conocemos a los típicos vendedores de caramelos o a los famosos lustrabotas, que fuera de ser apoyado, ver a un niño, niña o adolescente en esta situación debería ser socialmente reprobado. Esta circunstancia se ve agravada y el índice se ve incrementado con la llegada de una gran cantidad de niños y adolescentes migrantes en nuestro país, que por problemas gubernamentales, escasez de recursos básicos en sus países o simplemente motivos personales, ingresan a nuestro Perú en busca de una vida mejor, sufriendo muchas veces discriminación y la fuerte necesidad de trabajar, aunque sea en circunstancias que resulten denigrantes para ellos. Según lo afirmado por la directora regional de UNICEF para América Latina, UNICEF es una sigla que se encuentra, es un departamento de la ONU, ¿bien? Para América Latina y el Caribe. María Cristina Perceval, 170,000 niños cuentan con calidad de migrantes en Perú. Gestión 2019. De estos, un 83% radica en la ciudad de Lima y Callao, en su mayoría en condiciones precarias. Teikichi 2019. Bajo esta información se ve lo afirmado por distintos informes de municipalidades del país, tomando en un caso fuera de la capital. Vemos, por ejemplo, que la ciudad de Arequipa, la segunda ciudad más poblada, donde las autoridades afirman que la cantidad de menores que trabajan en las calles se ha incrementado y es la migración uno de los factores que ha contribuido a ello, llegando al punto de ser común visualizarlos en las calles en calidad de mendigos, ambulantes, lo mismos que suelen ubicarse en veredas de la vía pública para pedir limosna y otro sector que se dedicaría al comercio ambulatorio como es la venta de golosinas. Informe de la República en 2019. En la misma es la triste realidad que a veces se vive y es necesaria de cambiar. La verdad que todos conocen y no se desea revelar y son los derechos que se afectan y debemos defender. Entonces, ampliación sobre el tema leído. Aquí tenemos básicamente la lectura que estamos desarrollando corresponde pues de que el Perú es un país del tercer mundo, es un país subdesarrollado que no tiene una tecnología avanzada. Si bien es cierto de que el Perú es un país rico en recursos naturales, pero no le explota a cabalidad sus recursos naturales. Los recursos naturales que el Perú lo tiene, no lo explota para su consumo.
son explotados para el negocio, pero a cargo de empresas extranjeras, ¿no? Que rinden muchos millones de dólares. Entonces, el Perú es un país donde la riqueza está distribuida a muy pocas personas. Entonces, donde hay extranjeros que tienen propiedades en el Perú y empresas tan grandes que eso les renta muchas ganancias para el extranjero, para el comercio europeo, internacional. Entonces, la existencia de la pobreza, la miseria, el abandono, de hogares disfuncionales, de madres solteras o de padres que viven solo con sus niños, o la cuestión de orfandad de niños huérfanos, eso conlleva a que muchos niños están totalmente desprotegidos, no tienen las necesidades básicas para subsistir y eso los conlleva a dedicarse a una actividad teniendo el apoyo de repente de una amistad, de un familiar. Entonces ellos empiezan a trabajar a temprana edad. Entonces ese es un problema que dejan de lado o descuido su estudio, su rendimiento. Acá en muchos lugares del Perú los niños no estudian porque primero tienen que trabajar para poder subsistir. Y en el artículo dice el hambre, la miseria, o el caso de no tener un padre o una madre, o simplemente convivir con abuelitos que tampoco los tienen lo suficiente en economía, entonces eso conlleva a vivir en una situación laboral, inclusive en tareas donde está solo encaminado para adultos mayores o adultos. Entonces el niño sufre esta constancia. Entonces, y además los niños en la ciudad están, por ejemplo, como vendedores de golosinas, caramelos, o dedicado de repente a recitar una poesía a cambio de una moneda, o el caso de ser lustrabotas o limpiar los automóviles, etcétera. Y en el campo tiene mayor incidencia porque mucho por la misma pobreza, ¿no? De que mucho el campesinado utiliza a sus hijos en el trabajo agrícola, en el trabajo laboral de la cosecha de diferentes productos, ¿no? Y asimismo en la selva. Entonces, ese es el reflejo de una situación en el caso peruano. Entonces, se tienen estadísticas, como hemos podido ver en porcentajes, tanto de los informes de la República como también de los informes de la UNICEF. Entonces, hay un alto índice, hay un alto índice de niños que están trabajando en el Perú. Y no solamente niños pues, de 7, 8, de 6 años, sino que también se ve adolescentes, ¿no? Los adolescentes que a veces descuidan enormemente sus estudios o no estudian para poder dedicarse a esas faenas laborales. Entonces ahora en esta segunda parte cada uno va a tener que tratar de leer un párrafo. Lo importante es también en este contexto, en este texto informativo, la expresión oral de cada uno. Bien, entonces vamos a ver, empezamos con al arco. Ese texto subrayado va a leer. Ya. Al hablar del trabajo infantil en un país como Perú, nos referimos lamentablemente a una de las peores problemáticas que atraviesa nuestro país actualmente, teniendo la mayor tasa en toda Sudamérica y viviendo en una sociedad donde se ha cotidianizado el hecho de visualizar niños y adolescentes trabajando en las calles en condiciones que pueden ser consideradas peligrosas. Ya, muchas gracias. Cuando dice ahí entre comillas el texto cotidianizado viene de la palabra cotidiano. Sinónimo de cotidiano significa diario, o sea, la conducta diaria que tenemos. Entonces, ahí, a la luz del artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sabemos que los estados deben reconocer el derecho del niño de estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, y en su inciso 2 que los estados partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Entonces, este artículo 32 internacional dice para el amparo y protección de los niños, pero no se cumple. El caso Perón, el Perú no lo cumple, justamente porque es un país en su desarrollo, ¿no? Es un país pobre a pesar que tiene una riqueza en recursos naturales. Y bueno, aquí argumento ya que, bueno, ya vamos a entrar a argumentación, es un tema de argumentación.
Si el Perú es un país rico en recursos naturales, ¿por qué es un país pobre? Justamente es por la mala administración de sus autoridades, por la traición de sus autoridades, por la deslealtad de sus autoridades, por la corrupción y por el robo que han hecho. El Perú tiene que ser una potencia mundial, ser un país rico, pero sus malas autoridades los han llevado a esta situación. Y si ustedes están revisando la historia del Perú es para poder llorar, donde hay muchos personajes de nuestra historia del Perú van a llevar que han sido unos traidores, unos desleales, no han sido, no han podido cumplir con los objetivos, ¿no? Donde hubo falta de valores, y entonces seguimos en ese entorno de la pobreza, ¿no? Y este artículo es un documento internacional, en un documento está ya registrado este artículo, ¿no? Pero no se cumple. Y sigo explicando. Leo, teniendo en mente, notamos que según la encuesta nacional especialidad del trabajo infantil del INEI, Instituto Nacional de Estadística, más de 1 millón de niños y adolescentes entre 5 y 17 años han trabajado en el Perú. De tal cifra, 241.990 adolescentes realizan actividades que exceden las 50 horas semanales, lo cual por causas obvias se puede considerar como trabajo peligroso. Eso informó el diario El Correo en el 2019. ¿Bien? A ver, el alumno Díaz va a leer el texto resaltado. Esto nos indica que en la realidad peruana existen niños y adolescentes que laboran en condiciones sumamente riesgosas, siendo la venta de dulce, lavado de autos, lustrado de zapatos, entre otros. Las actividades más comunes realizadas por estos del mismo modo es la zona rural, la que percibe mayor cantidad de niños y adolescentes trabajadores. Muy bien, gracias. Entonces, prosigo acá. Notamos también que en el caso del Perú el Perú se cumple a cabalidad lo estipulado en el inciso 2 del artículo 32 de la Comisión de Derechos del Niño, teniendo inclusive que el Código de los Niños y Adolescentes entre los artículos 48 y 68 los estándares, regulación, condiciones y situaciones en las cuales un menor puede trabajar de forma segura, estando excluida cualquier circunstancia peligrosa que pudiera atentar contra la integridad, bienestar o dignidad del niño o adolescente. Pero, ¿esta regulación es realmente eficiente? ¿Cuál es su perspectiva de los peruanos respecto al trabajo infantil? Entonces, esta regulación es eficiente. ¿Saben por qué? Porque el niño que vende caramelos sube a un carro y cuántos niños han sido atropellados por los vehículos. No, no hay seguridad. Si ese niño se cae, si ese niño no vende ese día, ¿quién le va a dar alimentación? Entonces, esta regulación no, no cumple, o sea, no es de una garantía total, ¿no? No es una garantía. A ver, hay niños que son ordenados por otros adultos que los mandan también a trabajar, ¿bien? Y lo que reciben, lo que ganan, no lo disfruta el mismo niño, le piden, le quitan ese dinero. Entonces, es una sobreexplotación que se da, ¿no? Entonces, ya eso se llama trata de personas, que la mafia utiliza a los niños para hacerlos vender, lo recogen o les piden el dinero y les dan a cambio una pequeña comodidad para que duerman y coman y el resto del dinero lo disfruta otro grupo humano, que ya se trata de una especie de mafia, ¿no? Entonces, esta regulación, dice en interrogación, ¿esta regulación es realmente eficiente? No lo es. ¿Cuál es la perspectiva de los peruanos respecto al trabajo infantil? Entonces, las autoridades peruanas, especialmente las municipalidades, o ahora el Ministerio de la Mujer, no se están ocupando de este caso de superar este problema. Diariamente vemos que muchos niños siguen trabajando. Bien, es deplorable lo normalizado. Por esto, la palabra deplorable significa que es muy criticable, es lamentable esto, ¿no? Que está el trabajo infantil en el Perú, siendo algo cotidiano y hasta cultural.
Cuando dice la palabra deplorable, algo que debe ser criticado, cotidiano, algo que es diario y hasta cultural, porque ya culturalmente en la mente de muchos adultos es que el niño debe trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades, las municipalidades, los ediles, ¿qué han visto? Ya culturalmente perciben y captan, o sea, no hacen nada para erradicar. Entonces, lo cultural se convierte en algo cotidiano, en algo diario y algo acostumbrado, y eso no debe ser. Y en muchas ocasiones, ya que al ser mi país tan diverso y megacultural, el Perú es un país diverso. ¿Por qué? Porque tiene muchas razas. Si ustedes están estudiando historia del Perú o en sociales, ¿no? El Perú está inmerso de una serie de razas, ¿no? Chanca, Huanca, Pocra, Collao, etcétera, ¿no? Entonces en la selva también muchas. Y yo les recuerdo acá, cuando Francisco Pizarro llegó al Perú en el siglo XVI, 1535, en el Perú existía más de 100 lenguas. Hoy en día siguen existiendo casi 40 lenguas, o un poco más o menos. ¿Bien? Entonces también cada lengua repercutía la presencia de una raza específica con su propia lengua, ¿no? Entonces los incas empezaron a crecer en territorio y en dominio político. Entonces imperó el quechua, la cultura quechua, la raza quechua, ¿no? Entonces, frente a eso, por ejemplo, los mochicas, los chimús, eran otra etnia con sus propias lenguas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Había la lengua mochica, la lengua chimú, no, la lengua de Collao. Entonces, había más de 100 lenguas. Entonces, a eso se debe un país diverso que todavía queda, multicultural, porque diversas culturas. Existen sectores de la población que aprueban y hasta promueven actividades laborales que pongan en peligro a los niños y adolescentes, llegando al punto de limitarles derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales del niño? El niño tiene derechos fundamentales ¿dónde? ¿No? El niño tiene derechos fundamentales en tener apoyo alimentario, vivienda, derecho a la educación, tranquilidad, bienestar, paz, armonía. Y eso se rompe cuando al niño se le tiene que obligar a trabajar o cuando ese niño tiene que sobrevivir, no, porque no tiene papá, de repente no tiene mamá o están fuera ellos, etcétera. Bien, a ver, González va a leer el texto, el párrafo resaltado. Ya, profesor, el 88% del trabajo infantil en el Perú se encuentra en la área rural agrícola, afirma el PTPE, Ministerio de Trabajo y Programación del Empleo. Polímetro.p, 2018. Contando con una gran cifra de niños, niñas, adolescentes y trabajadores. Todo esto es debido a la existencia de una mentalidad que considera que el trabajo es más valorable que el estudio, y el estudiar te puede llegar a ser inútil. Ya, muy bien, gracias. Entonces, en este entorno, las instituciones como el MIPTE o el Publimetro P del 2018 ya dan informes estadísticos, ¿no? Pues sacan porcentajes ahí, el 88% del trabajo infantil, ¿no? Esos datos básicamente son estadísticos del ámbito de las matemáticas. Entonces ya dan informes en boletines o revistas sobre cuántos niños o qué porcentajes existe, digamos, en el entorno, en cada espacio geográfico, la presencia del trabajo infantil. Dice, los estragos de esta particular forma de pensar son notorios en los índices de pobreza, analfabetismo y otros problemas ligados a la falta de acceso a la educación de calidad, siendo tanta la gravedad que llegamos a visualizarlos por lo interiorizados que están estos valores a través de los mismos niños y adolescentes, que llegan a adoptarlos como propios y teniendo la posibilidad de ejercer sus derechos, estos no desean hacerlo. Esto quiere decir, pues, de que una de las causas es la pobreza del país y la pobreza de las familias y el analfabetismo, ¿no? Antes el analfabeto era la persona que no sabía leer y escribir,
pero ahora el analfabeto también es un profesional, porque el conocimiento ha crecido. Muchos saben leer y escribir, pero el asunto es que no leen o no están informados de la realidad del país, de la problemática. Entonces muchos sectores, muchas personas están en condición de analfabetos, aún los mismos profesionales. ¿Ven? Los mismos profesionales están en condición de analfabetos. Entonces, siempre tener temas actuales es de suma importancia. Y otros problemas ligados a la falta de acceso a una educación de calidad. En el Perú todavía no hay una educación de calidad, especialmente en el colegio estatal, la escuela estatal. No hay educación de calidad, puesto que hay cambios, pero no los hay. Entonces, un colegio particular lleva la delantera porque son muchos cursos, más horas de trabajo, entonces, frente a ello. Entonces, esa mala educación que se da en los colegios estatales, pues también es una de las causas, ¿no? Entonces, frente a eso, es el contexto, ¿no? De la pobreza, la miseria, y acá en este párrafo, por ejemplo, no se habla de los problemas familiares, del abandono, por ejemplo, ¿no? La presencia solamente de la mujer con sus hijos, ¿no? Donde tiene que afrontar una situación bastante difícil. Bien, a ver, Padilla. Padilla va a leer este texto que estoy resaltando, todo el párrafo hasta aquí. Bien, en voz alta, Padilla. Sí, profesor. Viene desde aquí. Profesor, no se ve. No se ve, ya, acá. De ahí, pasamos a la siguiente. Ya. La edad mínima para ejercer actividades laborales en Perú es de 14 años, pero es bastante usual encontrar niños muy por debajo de este régimen, porque por razones de pobreza, hambre, Ya prosigo ahí. Ahí prosigue, necesidad. necesidad o simple explotación por parte de sus padres se ven obligados a estar inmiscuidos en trabajo infantil. En el sector urbano conocemos a los típicos vendedores de caramelos, a los famosos lustrabotas, que fuera de ser apoyado, ver a un niño, niña o adolescente en esta situación debería ser socialmente reprobado. Muy bien, gracias. Entonces acá vemos que esa explotación está dado en todos los entornos, ¿no? Entornos, las actividades, cómo desarrollan en la ciudad. Es el típico vendedor de caramelos, o el que ilustra botas, o el que limpia un automóvil, etcétera, ¿no? Muy bien. Veamos con Tupa. Tupa va a leer el texto resaltado aquí. Ahí. Ok, a ver. Esa circunstancia se ve agravada y el índice se ve incrementado con la llegada de una gran cantidad de niños y adolescentes migrantes a nuestro país, que por problemas gubernamentales, escasez básicos en sus países o simplemente motivos personales, ingresan a nuestro Perú en búsqueda de una vida mejor, sufriendo muchas veces discriminación y la fuerte necesidad de trabajar, aunque sea en circunstancias que resulten denigrantes para ellos. Según lo afirmado por la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval, 170.000 niños cuentan con calidad de migrantes en Perú. Gestión 2019. De estos, un 83% radica en la ciudad de Lima y Callao, en su mayoría en condiciones precarias. Ya, ya. Entonces, gracias. Entonces, estamos en esto de contexto del trabajo infantil. Entonces dice, retomo el texto, según lo afirmado por la directora regional del UNICEF, había explicado antes, el UNICEF es un departamento de la ONU. El UNICEF está solamente orientado para atender estos casos de los niños, de la infantilidad,
del tema educativo. Entonces, la ONU es una institución muy grande, entonces uno de sus departamentos es la UNICEF. Para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval. 170.000 niños cuentan con calidad de migrantes en Perú. Gestión 2019. De estos, un 83% radica en la ciudad de Lima y Callao, en su mayoría en condiciones precarias. Techin. Entonces, gestión. Este es un informativo de una revista, de un boletín que se publicó también en ese año. Bajo esta información se ve lo afirmado por distintos informes de municipalidades del país, tomando en caso fuera de la capital. Vemos, por ejemplo, que la ciudad de Arequipa, la segunda ciudad más poblada, donde las autoridades afirman que la cantidad de menores que trabajan en las calles ha incrementado y que es la migración uno de los factores que ha contribuido a ello, llegando al punto de ser común y visualizarlos en las calles en calidad de mendigos ambulantes, los mismos que suelen ubicarse en veredas de la vía pública para pedir limosna, y otro sector que se dedicaría al comercio ambulatorio, como es la venta de golosinas. Lo publica La República en ese año. Es la triste realidad que a veces se vive y es necesaria de cambiar. La verdad que todos conocen y no se desea revelar son los derechos que se afectan y los deberes, y debemos defenderlas. Entonces vamos a responder las interrogantes acá. ¿Cuáles son las principales actividades a las que se dedican los niños en el área urbana? Entonces aquí sencillo para anotar, ¿no? Venta de golosinas, venta de caramelos, el oficio de ilustrar botas, el oficio de ilustrar zapatos, la limpieza de automóviles o carros, ¿no? Entonces, otra actividad también es, como en el caso de Arequipa, ¿no? De pedir limosna, la mendicidad, de ser mendigo, ¿no? Son actividades que desarrollan los niños. 4 o 5 actividades. Creo que en esa pregunta es muy fácil de responder, ¿no? Venta de golosinas, limpieza de automóviles o carros, de ser lustrabotas o de pedir alguna limosna. Se ve eso. 2. ¿Cómo se evidencia que la niñez indígena está en una situación grave de trabajo infantil? Mira, el niño de la zona agrícola, de la zona intermedia, la zona andina del campo, por la misma necesidad, escuche, señalo acá, la misma necesidad de pobreza que atraviesan sus padres, sus mismos padres,